Hola, hoy vamos a ver el proceso de revelado de una fotografía digital con Lightroom 6 y vas a poder comprobar lo fácil que es ir de aquí a aquí. Una vez que hemos decidido con qué fotografía queremos trabajar, qué fotografía queremos editar, comienza el proceso. El otro día compartía contigo este resumen visual que explica los pasos que nos llevan desde una fotografía tal y como sale de la cámara hasta una fotografía editada. Bien, este proceso comienza con dos pasos que se realizan antes de tocar ningún tipo de botón ni deslizador en el programa de edición. El primero es identificar el mensaje a transmitir. Vamos a nuestra imagen y, bien, el motivo por el que vamos a trabajar esta imagen es básicamente la expresión de la mujer de la izquierda y la de la mujer de atrás. Entonces, esta es la historia que queremos contar. Este gesto y este gesto de aquí. Una vez que sabemos cuál es el mensaje a transmitir, visualizamos y planificamos el resultado. Volvemos a la imagen y he preparado una pequeña recreación para que veas cómo se planifica, en concreto cómo he planificado yo esta imagen. Atenuamos un poco la imagen. En la primera decisión es que la figura de las mujeres, que ahora mismo se pierde un poco con el fondo, la primera decisión es que la figura de las mujeres destaque respecto al fondo. Tanto la mujer de la izquierda, del centro en realidad, como la de la mujer de la derecha. Después vamos a aclarar ligeramente los rostros para que llamen más nuestra atención, para que nuestros ojos se dirijan hacia ellos al ver la fotografía. Y por último, vamos a aclarar la parte de atrás, de manera que las mujeres destaquen respecto a ella. Por tanto, estas son las decisiones que hemos tomado. Aclarar la presencia, destacar la presencia de las mujeres, aclarar sus rostros para que capten más nuestra atención y aclarar la parte de atrás para que destaquen sobre ella. Una vez que hemos decidido qué queremos transmitir y cómo vamos a hacerlo, comenzamos el proceso. Pulsamos el botón D, nos vamos al módulo Revelar de Lightroom y comenzamos con la edición. Comienza con los siguientes pasos. La primera parte consiste en minimizar las distracciones. En caso de que en tu fotografía haya una mota de polvo en el cielo, que el horizonte esté muy torcido, etc., podemos corregirlo en este paso, pero en concreto esta imagen no tiene ninguno de esos problemas, con lo cual nos vamos a saltar este paso y vamos a ir directamente al número 4, que es hacer los ajustes globales. Hacer ajustes globales quiere decir que todo aquello que hagamos a partir de este momento y hasta que comencemos con los ajustes locales afectan a toda la fotografía a la vez. Bien, empezamos en el panel básicos, lado derecho de Lightroom. Podríamos corregir la temperatura de color, en este caso no es necesario, pero mira cuál es el efecto. Si mueves este deslizador, la fotografía se hace más cálida o más fría en función de hacia dónde tiendas. Como no es el caso, no hace falta, doy dos veces sobre temperatura, hago doble clic sobre el nombre del comando y volvemos al punto en el que estábamos. Esta fotografía sí que está ligeramente oscura, por tanto voy a aumentar ligeramente la exposición. Pulso J para que se active el aviso de luces quemadas y de sombras sin detalle, esta parte de aquí. Voy a exposición y muevo el deslizador ligeramente hacia la derecha porque me interesa aclarar la imagen. Voy a llegar hasta 30, por ejemplo. 40 es demasiado. Puedo mover el deslizador o puedo ponerme encima del número, pulsar y moverme hacia la izquierda. 30. Con eso es suficiente. Ahora vamos a saltar directamente a claridad y vamos a aumentar la textura de la fotografía. Vamos a aumentar hasta 15, por ejemplo, y vamos a aumentar también la intensidad. La intensidad es muy similar a saturación, pero no afecta a los colores de los rostros, con lo cual si hay caras en la fotografía es mejor optar directamente por intensidad. Vamos a subir hasta 15, 14, 15.
Cerramos el panel básicos y nos vamos a la curva de tonos. Vamos a aumentar el contraste de esta imagen. Tienes tres opciones. Lineal es el contraste por defecto. Puedes optar por contraste medio o contraste fuerte. Como ves, en cada uno de estos valores, cada uno de estos ajustes, el contraste de la imagen varía de una forma bastante notable. No es necesario llegar al contraste fuerte en esta imagen, nos vamos a quedar contraste medio. Cerramos curva de tonos y comprobamos los cambios, cómo han afectado a la fotografía. Pulsando en I puedes ver la fotografía antes y después. Como ves, esta fotografía es más oscura y esta es la fotografía con los cambios que hemos hecho hasta el momento, con los cambios globales. Pulsamos I de nuevo y vemos la fotografía. Después de efectuar los ajustes globales, el siguiente paso es hacer los ajustes locales. Esto sirve para destacar unas partes de las imágenes frente a otras. Y era lo que habíamos planificado en esta parte de aquí. Habíamos decidido que estas zonas que hemos marcado en colores merecen un tratamiento especial respecto al total de la fotografía. Y así lo vamos a hacer. Vamos al pincel de ajustes que está en la parte superior de Lightroom, pulsamos sobre él, damos al botón nuevo y creamos un ajuste. El primer ajuste que vamos a aplicar es este de aquí. Vamos a destacar el cuerpo de las mujeres frente al resto de la fotografía. Cogemos el pincel y creamos un ajuste con un extra de exposición 0,4 y con un extra de claridad, por ejemplo 15. Como ves, he creado un pincel que tiene dos ajustes. Podría hacer un pincel con únicamente un ajuste poniendo el resto de valores a 0. Pero en este caso, como es algo que quiero aplicar a la vez en la misma parte de la fotografía, pues lo voy a hacer en un único pincel. Ahora, con el pincel comienzo a pintar encima del cuerpo de la mujer, que es la parte que había decidido que quería destacar. ¿Ves esta mancha roja? Esa mancha indica qué parte de la fotografía estoy afectando con el pincel de ajuste. Se activa y se desactiva con el botón O. Así no vemos qué zona estamos pintando, pero sí su efecto, y si pulso O veo qué zona está afectada por el pincel que tengo ahora mismo seleccionado. Aquí puedo reducir el tamaño del pincel y puedo aumentar o disminuir su desvanecimiento para que el borde sea más duro o más suave. Voy a pintar también a la mujer de atrás con el mismo ajuste que es exposición y claridad. Pinto en su cuerpo y pinto en el brazo también. Pulso O para que no veamos la mancha del pincel, pero sí su efecto. Si ahora pulso en I deberíamos notar qué hemos hecho con el pincel. Fíjate cómo es la imagen inicialmente y cómo ahora a la izquierda es la imagen tal y como empezamos y ahora a la derecha puedes ver la imagen con todos los cambios que hemos hecho hasta el momento. Como ves, su rostro es mucho más claro porque lo hemos pintado con este pincel y aparte la textura también es más evidente en el abrigo y en la ropa de la mujer de atrás. Bien, hemos hecho un primer ajuste con un pincel que era el que habíamos planificado aquí. Ahora vamos a por el segundo, que era aclarar el rostro de las mujeres. Volvemos a Lightroom, usamos en I para ver únicamente la fotografía en el punto del proceso en el que está y creamos un nuevo pincel de ajuste. Y este pincel únicamente va a tener un extra de exposición, porque lo que queremos hacer es aclarar el rostro de las mujeres todavía un poco más. Recuerda, doy a nuevo, pongo todos los valores a 0 dando doble clic en aquel que tenga algún tipo de valor y creo un ajuste de 0,20 de exposición. Y ahora voy a pintar únicamente en los rostros de las mujeres. Pinto en la mujer de la izquierda y pinto en la mujer de la derecha. Si doy O, veré las zonas afectadas por este nuevo pincel.
ves únicamente la mujer de la izquierda y la mujer de la derecha, con un ajuste de 0,20. Voy a pintar ligeramente la cara de la tercera mujer, que aunque no se ve, sí es interesante que aparezca. Si en algún momento sales de la zona que quieres pintar, imagínate que sin querer pinto esta zona de aquí en la valla, voy a quitar la indicación de pincel para que veas que aquí hay una zona más clara porque he pintado sin querer. Bien, con O para ver la parte afectada por el pincel, pulso en Alt y ese más del pincel se convierte en un menos, con lo cual puedo borrar esa parte que me sobra. Si ahora quisiera quitar el efecto de la cara de la mujer de la derecha, no tendría más que pulsar Alt y borrar el pincel sobre ella. Así lo he eliminado, pero no me interesa. Voy a ir a Historia, que está en la parte de izquierda, y voy a recuperar, volviendo un paso atrás, voy a recuperar el pincel sobre el rostro de la derecha. Fíjate, fotografía, tal y como empezábamos. Esto lo he hecho de nuevo usando en Y y fotografía en el momento del proceso en el que nos encontramos. Como ves, las mujeres ya comienzan a destacar mucho más del resto. Y podemos comparar una parte de la imagen concreta, cómo era antes del revelado y cómo es en este punto del revelado. Bien, pulso I de nuevo para que desaparezca la vista previa y vemos la imagen completa. Hemos hecho estos dos ajustes, uno sobre el cuerpo de las mujeres y otro sobre sus rostros. Nos falta el ajuste de atrás, que consistía básicamente en aclarar la valla y estos plásticos. Lo vamos a hacer con un nuevo pincel de ajuste. Damos a Nuevo y vamos a aumentar la exposición a 0,6, por ejemplo. Vamos a aumentar ligeramente también la textura de la valla y el plástico. Nos vamos a un valor de 20 y aumentamos ligeramente también la saturación, dado que la verja tiene un color amarillo. Y ahora vamos a pintar con nuestro pincel en estas zonas. ¿Ves cómo a medida que paso se va aclarando? Voy a pulsar O para que veas qué zonas están afectadas. Esta zona roja significa que he pintado con el pincel. Voy a reducir ligeramente el pincel para que no alcance, para que no cubra la cara de la mujer, que tiene un ajuste diferente. Pinto el plástico detrás de la mujer del abrigo en el brazo. Aquí he invadido el pelo, por tanto doy a Alt, convierto el pincel en un pincel que borra en vez de pinta y sigo pintando aquello que me interesa destacar con este ajuste que estoy aplicando. Pinto sobre la columna de la verja y sobre la parte inferior, que es clara, para que sea todavía más clara. Recuerda que lo que estoy haciendo es aplicar un ajuste de exposición de 0,6 y aparte claridad, para que se note aún más la textura de esta pared. No es necesario que el ajuste sea exacto, porque siempre y cuando el pincel no tenga un efecto exagerado, va a ser bastante progresivo en los bordes. Vamos a acabar estas zonas que nos han quedado sin cubrir. Vamos a desactivar O y vamos a ver el efecto global en la fotografía. Bien, ya lo tenemos. Vamos a comparar la imagen en este punto con la imagen de partida. Pulso Y, ya lo tienes. Esta es la imagen tal cual empezábamos y esta es la imagen a la que le hemos aplicado los ajustes globales y los ajustes locales. Los últimos ajustes consisten básicamente en enfocar la imagen y reducir ruido en caso de que lo tuviese. Vamos a la pestaña Detalle, escogemos una zona de la fotografía que tenga suficiente
información como para que podamos tomar las decisiones adecuadas y vamos a comenzar reduciendo el ruido de la imagen, que en este caso no es mucho, por lo tanto nos vamos a quedar en un valor aproximadamente de 10 o 15. Podemos ver en tiempo real cómo afecta ese ajuste en la ventana que hemos situado en la zona de la fotografía que más nos interesa. Podría haber sido aquí o podría haber sido, por ejemplo, aquí. Y una vez que hemos efectuado la reducción de ruido, nos vamos a hacer un ajuste de enfoque. El enfoque es algo que siempre hay que hacer con nuestras fotografías una vez que acabamos de revelarlas. Vamos a enfocar ligeramente. En este caso, sé que estos valores dan un resultado correcto. Tú puedes experimentar en distintas fotografías y escoger el que mejor resultado te dé. Aquí en este botón, el que está a la altura del nombre del panel, podemos activar y desactivar el efecto para comprobar el antes y el después. Esta es la fotografía sin reducción de ruido y sin enfoque, y esto es la fotografía con reducción de ruido y con enfoque. Como ves, el detalle es mucho mayor. Y con esto acaba el revelado, la edición digital de esta fotografía. Podemos ver una vez más cómo era la fotografía antes y después. Esta era la fotografía sin ningún tipo de ajuste y esta es la fotografía una vez que hemos pasado por todo el proceso. Y si vamos al panel de historia podemos ir al primer paso y comprobar cómo era la fotografía antes de hacer nada. Como ves, si volvemos aquí, este era el punto de partida y tras este pequeño tutorial hemos llegado a este resultado.